Asociación Camino Anima Mundi presenta, imaginemos por un instante el impacto de despertar un día cualquiera, abrir los ojos y darnos cuenta de una verdad un poco desconcertante. Sí, esa sensación de que no somos un objeto. Exacto. Que esa persona a la que llamamos por nuestro nombre, esa identidad que miramos en el espejo cada mañana, pues no es una estatua terminada ni un bloque de piedra ya cincelado, es una acción. Claro, un evento. Un evento que está ocurriendo justo ahora mismo. Eso es. Y es que solemos concebir la existencia humana desde la fijeza. Nos pensamos, como un sustantivo definitivo, una cosa con etiquetas claras, que, una vez arrojada al mundo, simplemente se dedica a ejecutar tareas. Ya, creemos que primero somos y luego, casi como un efecto secundario, actuamos. ¿Y si no fuéramos un sustantivo, sino un verbo vivo, palpitante, en pleno e incesante despliegue? Pues fíjate que es un cambio de paradigma que, si nos atrevemos a sostenerlo, altera radicalmente la forma en que habitamos el mundo. Esa perspectiva clásica y rígida de la que hablas nos somete a un engaño, la verdad, muy sutil. Un engaño que nos inmoviliza, ¿no? Exacto. Nos hace creer que nuestra sustancia íntima es como un jarrón inerte esperando en una estantería a que alguien lo mueva. Sin embargo, cuando uno observa de cerca el misterio de la propia vida, salta a la vista que la verdadera sustancia viva solo adquiere consistencia manifestándose. Haciéndose. Eso es, haciéndose, ejecutándose en el tiempo. El fondo último de lo que somos es inseparable del acto continuo de ir siendo. O sea, el movimiento, lejos de ser un accidente, es el lugar donde reside nuestra verdad. Y si miramos por la ventana hacia la naturaleza, esta dinámica resulta casi evidente. Las cosas no están simplemente ahí, estáticas. Todo en el mundo natural es su propio movimiento, si sabemos prestar atención, claro. Totalmente. Tomemos la imagen de un manzano, por ejemplo. La mente humana, en su afán por clasificarlo todo, tiende a mirarlo, señalarlo y decir, mira, ahí hay un manzano. Le imponemos un sustantivo. Le ponemos una etiqueta taxonómica y damos por zanjada su realidad. Efectivamente. Pero un manzano jamás es un objeto quieto. Su ser íntimo, su sustancia real, consiste en lo que podríamos llamar manzanear. ¡Ostras! Manzanear tiene una musicalidad muy especial. Y tiene una densidad enorme, porque ese manzanear no es una foto fija, es un ritmo imparable. Consiste en abrirse paso en la oscuridad, echar raíces rompiendo la tierra compacta, absorber la humedad oculta. Claro, consiste en resistir el hielo del invierno con una paciencia estoica. Exacto, en dejarse atravesar por la savia cuando la luz cambia, en florecer de manera exuberante, en fructificar y entregar el peso de la fruta. Y bueno, también consiste en perder las hojas resignadamente en otoño, en soportar la herida de la poda y finalmente en rehacerse desde el principio. Madre mía, es que si al manzano lo definimos solo como un sustantivo, lo disecamos, lo matamos conceptualmente. Eso es. Pero si lo contemplamos como un verbo, como un despliegue constante, entonces resplandece toda su verdad. Sigue siendo un manzano, indudablemente, pero comprendemos que su verdad se conjuga en la acción. Y fíjate, si el manzano agota su existencia dando manzanas, la gran tragedia humana es que nosotros podemos elegir detener nuestro propio crecimiento. Y si aplicamos esa misma lupa a nuestra propia naturaleza, la perspectiva es abrumadora. Imaginemos a un individuo cualquiera. Pongámosle el nombre de Pablo, por decir uno. Pablo, vale. Pues Pablo no es un bloque ontológico inamovible al que casualmente le ocurren anécdotas los martes por la tarde. Pablo, al igual que el árbol, es un pablear. Un pablear constante, sí. Y las acciones que componen ese pablear tienen una hondura insondable. Pablearaz es el nudo en la garganta al recordar la infancia. Es la tensión muscular del miedo ante el futuro. Es el acto de pensar, de formular ideas. Es atravesar el duelo de una pérdida irreparable. Es cantar a pleno pulmón cuando la alegría desborda. Totalmente. Pablear es defenderse fieramente cuando asoma el peligro. Es guardar silencio para orar en la madrugada. Es amar a alguien hasta que las costuras del alma duelen. Y ojo, también es encogerse, cerrarse sobre uno mismo en la adversidad. Para luego, con enorme esfuerzo, volver a abrirse. Es deformarse bajo el peso de las circunstancias y tercamente rehacerse. Exacto.
Todo esto no conforma un catálogo de accidentes ajenos a una entidad llamada Pablo, sino que todo eso, en su conjunto, es Pablo. Ahora bien, a ver, al llegar a este punto me asalta una duda fundamental y seguro que quien nos escucha también la tiene. A ver, cuéntame. Me imagino que el riesgo aquí es irnos a los extremos. O pensar que nuestro destino ya está escrito en piedra, o creer que somos una especie de humo sin forma. Porque si entendemos la vida como puro flujo, como un gerundio incesante, ¿no corremos el riesgo de disolver al sujeto? Ya veo por dónde vas. O sea, si todo es verbo y cambio perpetuo, ¿dónde queda la identidad real de la persona? Parece que podríamos caer en un relativismo absoluto donde no hay nadie habitando la casa, solo corrientes de aire. Pues mira, es una intuición finísima la que tienes, y es el gran precipicio que debemos evitar a toda costa. Porque afirmar que el ser se expresa como verbo no niega en absoluto la ontología, es decir, el fondo real y creado de la persona. Todo lo contrario, lo dota de vida. Vale, o sea que no borra quiénes somos en esencia. Para nada. Esta antropología dinámica viene precisamente a corregir esos dos abismos que acabas de mencionar. El sustantivo rígido y el humo que se disipa. Exactamente. El primer error es el esencialismo rígido. Esa tiranía de pensar que somos una estatua labrada desde el nacimiento, que ya somos de una vez y para siempre, y que las decisiones, la historia y el dolor son meros decorados que no alteran nuestra esencia. Y el segundo error sería el del humo. Eso es, el fluido puro sin identidad. Esa fantasía contemporánea de que no hay ninguna criatura, ninguna forma dada, y que somos pura improvisación vacía, donde hoy puedo ser una cosa y mañana su reverso absoluto, sin ningún hilo conductor. Y, bueno, la figura que maravillosamente reconcilia esta aparente contradicción es la imagen de la semilla. Claro, porque la semilla no es humo, tiene una fisicidad real. Se puede tocar. Tiene fisicidad, tiene historia y encierra una forma innegable. Pero esa forma no es una estatua terminada. Existe como promesa pura, como potencia y como vocación. Retomando el juego gramatical, la semilla semillea. Qué bonito. Su verdad no puede ser proclamada mientras permanece intacta, seca y guardada en un frasco en la despensa. La semilla solo es verdaderamente ella misma cuando acepta romperse, cuando la humedad de la tierra la pudre ligeramente, cuando se expone a la intemperie y se atreve a dar un brote. Llevando esto a la persona humana, entiendo que significa que no nacemos como un producto acabado, con un control de calidad ya sellado, no. Nacemos como una estructura abierta, como un horizonte de posibilidad. Efectivamente. Somos una imagen que ha sido llamada a alcanzar una semejanza. Entonces, no somos una cosa que, por aburrimiento o necesidad, empieza a moverse. Somos una realidad cuya verdad más profunda reside exactamente en el movimiento doloroso y hermoso de llegar a tomar forma. Así es. Somos criaturas semilla. Nuestro fondo ontológico es una potencia viva que exige ser conjugada. Pero claro, al asumir que somos un verbo desplegándose en el tiempo, a través del ensayo, el error y la cicatriz, pues nos topamos frontalmente con la historia real. Nos topamos con nuestras zonas oscuras. El pasado. Sí, la pregunta es, ¿qué hacemos con la parte de nuestra historia que está gravemente herida? ¿O con los inmensos errores que hemos cometido en nuestro despliegue? Y es ahí donde la cosa se pone difícil, la verdad, porque todos arrastramos versiones antiguas de nosotros mismos que, siendo honestos, nos generan un rechazo profundo. Pienso, por ejemplo, en una etapa muy concreta de la vida, digamos la adolescencia o la primera juventud. Yo misma, a los 18 años, tenía una actitud cínica e insoportable. Ya, como muchos a esa edad. Claro, usaba el sarcasmo como un escudo para mantener a todo el mundo a distancia, porque estaba aterrada de que me hicieran daño. Y hoy miro hacia atrás y detesto esa versión de mi verbo. Pero espera, si fui una persona tóxica o destructiva en el pasado, ¿por qué querría conservar o dignificar esa configuración? O sea, ¿no es mucho más higiénico y sano espiritualmente arrancar esa maleza, quemarla y enterrarla para siempre? Esa reacción es la más común, desde luego, pero encierra un peligro espiritual tremendo. En la tradición, a esa antigua configuración de nuestro ser se la conoce como el palaios, el hombre viejo. Y la tentación inmediata es hacer una lectura implacable y violenta de nuestra propia biografía, tratando al palaios como si fuera pura escoria cósmica que debe ser amputada. Y tirada a la basura. Exacto, pero el palaios
No es un parásito alienígena que habita tu cuerpo. El Palayos posee una densidad enorme. Guarda tu historia real, custodia tus heridas originarias y, sobre todo, fíjate, contiene tus formas de supervivencia. ¡Ostras! Formas de supervivencia. Es decir, que aquel sarcasmo adolescente no era pura maldad o soberbia, era el andamio que construí para no derrumbarme. Efectivamente. Ese mecanismo, que hoy te parece torpe y destructivo, fue el lenguaje inicial con el que intentaste sostenerte en el mundo. Fueron tus intentos ciegos por agarrarte a la vida con las herramientas limitadas que tenías en aquel entonces. Claro. Visto así cambia todo. Y a ver, no se trata en absoluto de justificar o idolatrar el cinismo o el daño causado, cuidado. Pero comprender el ser como verbo nos exige mirar al Palayos y reconocer que fue el modo histórico real y concreto a través del cual comparecimos en la realidad. Fue nuestro modo viejo de Pabjar, usando el ejemplo de antes. Ya veo. No podemos sencillamente saltar por fuera de nuestra propia historia. No, claro que no. No podemos abandonar el pasado en la cuneta como quien se despoja de un traje manchado. La madurez espiritual pasa por abrazar y comprender, con una piedad profunda, ese régimen viejo de nuestro despliegue. Pero, a ver, si no podemos amputar al Palayos, al hombre viejo, porque es la materia prima de nuestra historia, surge la pregunta del millón. ¿Cómo opera la transformación real? O sea, ¿cómo entra la gracia en esta ecuación para cambiarnos sin destruirnos? Porque la vocación de la semilla no es quedarse a medio abrir. Todos anhelamos llegar a ser esa versión luminosa y plena, el kainos, el hombre nuevo, ¿no? Pues aquí entramos en el corazón de esta antropología. El error fatal es imaginar que el Palayos y el kainos son dos sustancias distintas, como si fueran dos personas peleando a muerte en el ring de nuestro interior. El clásico ángel y demonio en los hombros. Eso es, pero la revelación más audaz es que no son dos entidades separadas, son dos conjugaciones del mismo sujeto. Espera. Detengámonos ahí para desgranar esto bien. Dos conjugaciones. Si mantenemos la metáfora gramatical de antes, es como si el Palayos fuera a conjugar mi vida, mi propio verbo personal, en el pretérito imperfecto del trauma, o en el modo imperativo del control absoluto, del miedo y de la necesidad de dominarlo todo. Exacto. Y de pronto, el kainos me permite conjugar el mismo verbo, pero en el gerundio luminoso del amor, en un presente continuo de entrega. Es una analogía brillantísima, la verdad. Es el mismo verbo, pero la dirección y la forma en que se organizan han cambiado de raíz. Clásicamente, la tradición ha expresado estas dos conjugaciones con los términos de carne y espíritu. Y conviene aclarar que esto no tiene nada que ver con despreciar el cuerpo físico para exaltar un alma fantasmal. Claro, no es dualismo platónico. Para nada. Son dos regímenes de vida. Desde la carne, es decir, conjugados desde el Palayos, el sujeto percibe la realidad carnalmente. Se defiende, calcula, acumula resentimientos, desea desde la carencia y piensa a la defensiva. ¿Es un pablear clausurado? Exactamente, clausurado. Por el contrario, conjugado desde el espíritu, desde el kainos, ese idéntico sujeto piensa espiritualmente. Desea con amplitud, ama sin afán de posesión e incluso cuando sufre, fíjate, lo hace espiritualmente, dotando a la herida de un sentido redentor. O sea, es decir, la gracia no me convierte en un clon angelical. No borra mi huella dactilar ontológica. Sigo siendo yo, con mi mismo temperamento, pero conjugada desde otro centro de gravedad. Y me doy cuenta de que esto ilumina de forma espectacular los grandes relatos bíblicos. Cuando nos acercamos a esas figuras, a menudo pensamos que son estatuas de mármol, esencias impecables, pero vemos a personas fracturadas, llamadas, probadas hasta el límite de sus fuerzas y finalmente rehechas. El verbo nunca se destruye. Totalmente. Vamos a poner rostros a esta dinámica para que se entienda mejor. Pensemos en el patriarca Abraham. Abraham no es un sustantivo sagrado que podamos meter en una vitrina. Abraham es un abramiar. Y fíjate en cómo se conjuga ese verbo. Consiste en salir de las seguridades de su tierra sin tener un mapa. Consiste en errar por el desierto, en sentir pánico ante reyes extranjeros y, mentir diciendo que su mujer es su hermana para salvar el pellejo. Ahí tienes el imperativo del miedo, el modo carnal del Palayos. Eso es. Pero ese mismo verbo, esa misma persona, también se conjuga en una confianza sobrecogedora cuando aprende, atravesando la noche más oscura,
a soltar a su propio hijo. ¡Qué potente! Y la figura de Pedro es quizá el paradigma definitivo de esto. Pedro no es el bloque monolítico de lealtad que a veces imaginamos en las iglesias. Su existencia es un pedrear turbulento, de subidas y bajadas. Absolutamente. Y la pregunta es, ¿cómo sucede ese cambio interno en Pedro? No es que Dios le extirpe su impulsividad pasional de golpe. Pedro pedrea cortándole la oreja al ciervo en el huerto de los olivos. Eso es el palaios conjugando la pasión desde el miedo, desde el instinto violento de protección y control. Claro, actuando desde la carne. Sí, pero es esa misma impulsividad, ese mismo ímpetu exacto, el que luego, conjugado desde el kainós, le hace tirarse de la barca al agua sin pensarlo 2 veces para llegar a la orilla cuando reconoce a Cristo resucitado. El mismo Pedro cobarde que niega en el patio para sobrevivir, es el Pedro pastor que cuida de las ovejas. La gracia no aniquila su fuego. Lo recapitula. Eso es, lo recapitula. Y ocurre igual con Pablo. El mismo sujeto pablea como un perseguidor implacable, organizando su celo ardiente desde la paranoia y la carne, y luego pablea como el apóstol de las gentes, organizando ese mismo celo inextinguible que no ha desaparecido, pero desde el espíritu. Me parece fascinante y, la verdad, muy sanador. Da muchísima paz, sí. Claro, es que la gracia no viene a arrasar con la geografía de tu personalidad. La gracia no anula el barro de tu proceso histórico. Lo que hace es recapitularlo. Toma la partitura de tu vida, con sus disonancias horribles a veces, la reordena desde la raíz y le pone una cabeza distinta, un sentido nuevo. Pues esa es la médula del misterio, la recapitulación. Y si la gracia consiste en modificar nuestra conjugación para orientarla hacia el espíritu, la inmensa pregunta que se alza ante nosotros ahora es, bueno, ¿hacia qué forma suprema nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es el modelo perfecto de ese verbo pleno? La gran pregunta. Aquí es donde interviene el principio arquitectónico de todo lo que existe, el logos. El logos no es una fórmula algebraica flotando en el vacío cósmico. El logos es palabra viva. Es la inteligibilidad misma de Dios en el acto puro e incandescente de darse, de comunicarse, de convocar a la creación desde la nada. A ver, frena. Detengámonos ahí, porque esa frase tiene muchísimo peso y, bueno, suena un poco a manual de alta teología, ¿no? Quiero que lo aterricemos en el barro de lo cotidiano. O sea, si el logos es esa inteligibilidad de Dios comunicándose, ¿qué significa eso para mi existencia un miércoles por la mañana en la oficina? ¿Cómo opera ese logos como ley para mi propio y pequeño verbo humano? Es una petición muy justa. Vamos a aterrizarlo. Aterrizarlo significa comprender que el universo no está construido sobre bloques silenciosos y aislados, sino sobre una dinámica constante de llamada y respuesta. Significa que, puesto que provienes de ese logos que es pura comunicación y entrega, tú llevas esa misma ley gramatical en tus células. Vale, llamada y respuesta. Podríamos formularlo así. Todo ser vivo es sustantivo en cuanto que es una criatura real y recibida de las manos de Dios, pero es profunda e ineludiblemente verbo en cuanto que está llamado a ser manifestado, a responder a esa llamada. El logos opera en ti como la partitura original, a la que tu vida intenta afinar. Sustantivo en cuanto recibido, verbo en cuanto manifestado. Madre mía. Es que esto echa por tierra y de manera fulminante la obsesión moderna por la identidad cristalizada. Hoy parece que todos necesitamos aferrarnos a etiquetas absolutas, ¿verdad? Uy, constantemente. Repetimos como un mantra defensivo. Yo soy así y punto. Usamos esa fijeza como una armadura para justificar cualquier reacción destructiva, creyendo que nuestro impulso más ciego es nuestra auténtica verdad. Pero a la luz de todo esto que hablamos, el soy así y punto es la mentira más triste. Totalmente triste. Es la negación de la semilla. Exacto. La verdadera identidad no es un código de barras impreso en la nuca, es una fidelidad dinámica a una vocación. Y transfigura por completo el lenguaje con el que nos leemos a nosotros mismos y a los demás. Porque invalida el inmovilismo. O sea, ya no es legítimo sentenciar yo soy así. Lo real, lo humilde y verdaderamente libre, es decir, estoy siendo así en este tramo del camino, bajo el peso de mi palaios, pero puedo ir siendo de un modo infinitamente más libre bajo el amparo de otra gracia. Claro, te saca del victimismo. Esto nos devuelve la soberanía y la responsabilidad sobre nuestra propia vida, claro.
Y, al mismo tiempo, levanta interrogantes que escuecen en el alma, pero que actúan como una medicina. Preguntas que podemos hacernos hoy mismo. En la circunstancia actual de mi vida, ¿cómo estoy siendo? ¿Desde qué centro de gravedad oculto estoy operando? ¿Qué verbo inconfesable es el que de verdad está marcando el ritmo de mis semanas? Son interrogantes ineludibles para quien desea vivir despierto. Y mira, podríamos profundizar la herida luminosa de esas preguntas añadiendo algo más. El modo específico en que estoy conjugando mi existencia ahora mismo, con mis seres queridos, levanta un muro de piedra que me aísla, o teje un cuerpo de comunión. Esa es clave. Mi forma de transitar por mi propia historia genera a mi alrededor un encierro asfixiante o construye pacientemente una morada donde otros pueden encontrar reposo y calor. Muro o cuerpo. Encierro o morada. Es llevar la metafísica más elevada directamente a la mesa del comedor, al momento de hablar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con el compañero de trabajo. Porque es exactamente ahí, en la mesa del comedor, donde se decide nuestro despliegue. Si recogemos todos los hilos de esta travesía antropológica, comprendemos que la maduración espiritual se ilumina desde un horizonte insospechado. La vida del espíritu no consiste, como muchas veces tememos secretamente, en ir borrando nuestro propio nombre. No se trata de disolver el yo en un océano de abstracción, ni de castigarnos por los escombros de nuestro pasado. O sea, no consiste en mirar con asco al adolescente cínico o al adulto aterrado que fuimos hace años. En absoluto. Consiste en la lucidez de sabernos criaturas semilla. Consiste en mirar la estela de nuestra vida y reconocer que nuestro paleos, con todas sus estrategias oxidadas y torpes, fue la conjugación antigua y dolorosamente necesaria de nuestro despliegue. Fue el modo rudimentario en que aprendimos a caminar en este mundo. ¿Qué compasión aporta esta mirada? Muchísima. Y finalmente consiste en ensanchar el alma para que el kainos, la irrupción de la gracia, venga a reordenar nuestros afectos, nuestros miedos y nuestros amores, para que nuestro verbo personal alcance su forma más bella y verdadera, bajo la medida de Cristo. No dejamos de ser, fíjate, empezamos a ser de verdad. Pues es una visión de una belleza y una esperanza verdaderamente arrolladoras. Significa que ni una sola lágrima, ni un solo error, ni un solo intento torpe caen en el vacío si permitimos que el verbo sea recapitulado. Y bueno, como colofón a esta meditación compartida de hoy, cabe proponer un ejercicio de observación silenciosa, mañana mismo, en la inercia del día a día. En cualquier momento, sí. Quizá en medio de una fricción laboral frente a una palabra hiriente o en ese pequeño pico de estrés cotidiano, existe la posibilidad real de detenerse una fracción de segundo, respirar hondo, dirigir la mirada hacia el propio movimiento interior y formularse en el silencio más sagrado de la consciencia la pregunta decisiva. Que ello se está conjugando aquí. Exacto. ¿Qué ello se está conjugando aquí en este exacto instante? Esto que estoy a punto de responder es el resorte viejo del miedo. Es la herida antigua de mi palayós intentando imponer su dictadura de control. ¿O es por el contrario, la gracia abriéndose paso, invitándome a conjugar mi historia desde el asombro y la libertad del espíritu? Para profundizar en estas reflexiones te invitamos a escribir a quiero@caminoanimamundi.org